Estamos muy contentos, el equipo de Oriflame, porque estamos abriendo un capítulo extraordinario de aniversario, nuevos y próximos 50 años. Justamente ese es el tema, ¿no? Por ahí quiero empezar porque estamos de aniversario. Yo creo que todavía es válido y si me lo permiten, eh, estamos iniciando el año, todavía es el primer mes del 2017 y realmente cuando decimos que estamos de aniversario, hay un común denominador, ¿no? Cuando estás de fiesta, de aniversario, pues hay regalos. Y yo creo que el mejor regalo que nos podemos dar en este inicio de año y también año de aniversario, 50 primaveras en Oriflame, es justamente nosotros mismos. Si volteamos a ver nuestro negocio, ustedes lo saben perfectamente y los que son muy nuevitos te lo confirmo. Cuando tú vas a hablar de Oriflame, cuando vas a compartir esta buena nueva, este regalo que tú mismo ya te estás dando, que es la gran oportunidad de Oriflame, lo que tú vas y regalas es esa gran alegría que a ti ya te da el pertenecer a Oriflame. Y cierto o no que cuando tú invitas a las personas a participar de este negocio, los productos da igual. Tiene que ver, sí, pero no es cierto que el sí es por ti. Por lo tanto, el mejor regalo que podemos dar a esa nueva persona y por supuesto a todos los que ya forman parte de tu equipo es un mejor ser. Eh, Me encantaron muchos de los testimonios, bueno, todos son tan enriquecedores, tan válidos, tan hermosos, tan bellos, que muchos de ellos hablan justamente de esa nueva versión de ti, de lo que Oriflame representa para las personas como seres humanos. Y justamente cuando hablamos del mejor regalo como tú, yo creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos. Es por eso que me di a la tarea de hacer lectura a este libro. Se titula 10 claves para alcanzar tus sueños, de Mónica Esgueva. Y justamente mi invitación hoy, además de compartir muy breve un resumen muy general de este libro, es invitarte a que lo leas, porque son de estos libros que trabajas tanto en ti, que justamente como la constante es el cambio, merece la pena que conforme vayamos también nosotros andando en nuestra vida y con ello trabajando en nuestra madurez o en nuestra evolución como seres humanos, merece la pena tener este libro a la mano para darle lectura de nuevo y ver ahora la definición que tiene para nosotros. Básicamente he escogido entonces este libro porque nos desvela las claves para entendernos mejor. Con ello, lograr ese equilibrio personal y desde luego vivir con mayor plenitud nuestra vida. Existen trampas, déjame decirte que existen trampas en las que a menudo, yo te puedo asegurar que casi todos nosotros hemos caído, seguimos cayendo, y esto es al intentar evadir las incomodidades que nos rodean. Pues la verdad es que no todo en la vida nos gusta, ¿no es cierto? Inclusive lo que amamos. Miren, yo amo con toda mi alma a mis padres, ¿no? Pero desde luego hay cosas que me incomodan. No fumo y no me gusta rodearme de las personas que fuman. Mi papi, a sus 89 años, de repente se echa su cigarrito y me incomoda. Pongo ese ejemplo simplemente para hablarte de que existen cosas que nos incomodan y que en muchas ocasiones inclusive no nos damos cuenta que nos incomodan. Simplemente te sientes distinta, te sientes que no, que ya no estás tranquila o a gusto en ese ambiente. Y eso es precisamente de lo que habla mucho este libro. Es decir, es una virtud poder estar o no de acuerdo, ¿no? Sin embargo, creer entender las incomodidades nos hace caer en algunas trampas.
y hacemos entonces como que lo entendemos, ¿no? Hacemos como que lo entendemos y sobre todo que lo aceptamos, pero en realidad reaccionamos, porque no lo estamos trabajando con profundidad, porque no le estamos dando esa definición, esa incomodidad. Y todos crecimos, perdón, todo crecimiento personal requiere de un nivel de tolerancia y la verdad es que para mí es de un grado considerable de tolerancia a esa incomodidad, ¿no? Justamente para poder acertar en esas precisas decisiones. Y bueno, hablándote un poquito de Mónica Esgueva, Mónica nos invita a aplicar el coaching a nuestras vidas. Ella es licenciada en Economía, justamente por la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, todos los que ya estuvimos allá en Adrenalina, y seguramente tú que no fuiste, pero has estado muy al pendiente de lo que sucedió, sabes que es una de las dos ciudades que se van a visitar en la próxima conferencia Oro 2018. Y bueno, ella hizo su maestría en comercio exterior, en programación neurolingüística. Ella es coaching también, estudió coaching con PNL, es decir, programación neurolingüística. Pero ya desde el 2008, perdón, ella trabaja como coach para altos ejecutivos y también como coach en lo personal, ¿no? No nada más grandes ejecutivos de España, sino inclusive de Francia, es decir, tiene también cierta cobertura internacional. Ella es justamente conferencista internacional y también ha trabajado en el coaching y sobre todo ella trabaja con una base muy importante de que si no reconocemos puede de verdad herirnos. Lo que no reconocemos realmente nos puede afectar y cambiar nuestras vidas inclusive. Mientras que lo que sabemos, pues siempre se puede trabajar. Entonces, ella hace esta definición muy clara para aplicar este coaching. Porque la verdad es que ella menciona, no podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiar la interpretación de esa historia, de lo que eso representa. Y justamente para permitirnos abrir puertas, con ello poder seguir caminando en la vida. Lo sintetiza entonces ella en 10 claves para alcanzar tus sueños. Esta estructura poderosamente, con estas 10 claves, vaya, para poder alcanzar tus sueños, son realmente pasos simples, sin embargo, son muy profundos, porque son transformadores. La secuencia tiene relevancia, tiene importancia, el seguir estas 10 claves, y justamente en el libro tú lo vas a ver representado cada una de las claves en un capítulo. Es un libro entonces sencillo porque también tiene una manera entretenida, ya que además de definir cada una de las claves, te habla de casos reales y cómo es que los abordó. Te brinda entonces una completa alternativa, vaya, para poder justamente transformarte y con ello lograr alcanzar tus sueños. Si vamos directo a la primera de las claves, habla justamente de conoce y gobierna tu propia mente. Tiene que ver esto con dejar la rutina, porque nuestra mente es mecánica. Convierte entonces la acción en un nuevo impulso automático. Realmente vivimos en una inercia y nos lleva a actuar justamente de forma repetitiva. Recordemos, por ejemplo, los bebés, ¿no? Y la mayoría de ustedes tiene hijos, son papás. Ustedes mismos establecen inclusive la rutina, ¿no es cierto? Establecen su rutina justamente para brindarle aprendizaje al bebé o al niño, ¿no? Sin embargo, es importante colocar nuestra mente en el presente para con ello poder gobernar esta mente.
Básicamente nos invita esta autora a empezar a responsabilizarnos de nuestros pensamientos. Y si bien es cierto que mucho en nuestro ambiente es mantener pensamientos positivos, también es cierto que no todos lo logramos, ¿no? Sin embargo, antes de ir a los positivos o los negativos, hablar de pensamientos en sí es por escuchar los mensajes, ya que estos mensajes siempre transmiten emociones. Por lo tanto, cuando tú compartes un arroz, cuando tú te expresas de un producto, siempre hay una emoción implícita que tú estás compartiendo. Justamente esta clave habla de ese crecimiento interior para trabajar en una carrera muy a fondo, porque nosotros somos emociones, estamos constituidos por emociones y hay que superar justamente nuestras propias marcas, es decir, tener la capacidad, la valentía y la responsabilidad de saber eso que estamos sintiendo. Y con ello responsabilizarnos de esos pensamientos, porque evidentemente una vez que tenemos o sentimos, estructuramos un pensamiento. El crecimiento interior en realidad es una carrera muy a fondo y es justamente el poder ir más allá, superando pues, ya decía, nuestras propias marcas. Hay que pensar, y más que nada es no desear estar en un lugar diferente al que estás en este momento, ¿no? Eso es justamente poder gobernar tu mente para efectos de vivir en plenitud del presente. A lo mejor ahorita tú dices, bueno, ya estoy conectado, me interesa ver de qué se tratan esas 10 claves para lograr mis sueños, pero la verdad es que estoy haciendo una invitadera, como diría Pamela, para todas nuestras réplicas de adrenalina. Y eso a lo mejor nos está distrayendo, que tiene que ver con el mismo camino. Es decir, esto es para tu crecimiento personal y para efectos de tu desarrollo en la carrera en Oriflame. Y efectivamente esa acción futura, que a lo mejor tú estás ahorita con la multitarea, ¿no? Porque muchas mujeres somos multitask, y dices, voy a empezar a mandar esos mensajitos, créeme, te puede llevar a no estar en tu presente. Porque si bien es cierto, esta presentación muy general de lo que es este libro, las 10 claves para lograr alcanzar tu sueño, sí merece la pena la reflexión, ¿no? Esta síntesis que yo te presento es de cierta manera parte de una recepción del mensaje por parte mía. Sin embargo, merece la pena, y reitero mi invitación al principio, de que tú te involucres en esa lectura para que entonces hagas tuyo tanto los casos que explica Mónica como cada uno de estos conceptos. Por lo tanto, se trata de fluir con las circunstancias que la vida te presenta, intenta hacerlo con autoconciencia, ¿no? Con esta autorreflexión, por supuesto, con un gran amor, y yo le llamaría inclusive un amor incondicional hacia ti mismo, ¿no? Porque lo primero y esencial para mejorar tu vida es desear ese cambio en ti verdadero. Lo segundo es justamente implicarte en ello, ¿verdad? Para que entonces trabajas en consecuencia para lograrlo, para conseguirlo justamente. Si pasamos al siguiente de las claves, la segunda clave, habla de escuchar tu voz. Y escuchar tu voz tiene que ver de cómo escuchamos las excusas. La mayoría de las veces tienen que ver justamente con el bienestar, no tuyo, sino del otro. Y lo que realmente yo deseo y merezco, lo postergo. Es decir, no lo llevo al presente, no lo tengo consciente. Sé que existe, sé que lo tengo, pero realmente a la hora de accionar no escuchamos nuestra voz. Es decir, nos dejamos llevar por las opiniones ajenas, ¿no? Dejando paso al sacrificio. Como mujeres en la gran mayoría, ¿no? Estamos pues nacidas para ser madres. Y de nuevo me pongo como ejemplo, yo que no soy mamá, sin embargo que tengo 15 sobrinos, ya también sobrinos nietos, la verdad es que uno sacrifica cosas,
¿no? Por cuidar a los bebés, por cuidar a estos seres, ¿no? Indefensos. Y la verdad es que sí, sacrificas cosas, ¿no? Justamente para aprender a escuchar nuestra voz, debemos definitivamente manejar la autoaceptación. Andar por la vida con seguridad, con esa seguridad de nosotros mismos, de que somos seres humanos únicos e irrepetibles. Eh, por supuesto, la automotivación viene en consecuencia. Cuando hablo de ser auténticos y plenos, es decirte que te aceptes con, con tus aciertos, pero también con tus errores. No pretendamos entonces ser completamente correctos en el sentido de tener el control absoluto del conocimiento de las cosas, ¿no? Porque la realidad es que venimos a esta vida también a aprender. Pero Mónica lo maneja como sea auténtico y pleno. Una vez que tú eres honesto contigo mismo, realmente te volcas a tu intuición, crees en tu intuición, porque ya sabemos todos que la intuición nace del corazón. Descubrir lo que realmente entonces te importa es justamente reordenar tus valores, porque justamente cuando hablamos de esta intuición y que nace de tu corazón, todo lo que vive en él justamente es a partir de tus valores y tus creencias. Por eso es que hay que fomentar entonces una mente abierta, hay que visualizar desde todos los puntos de vista, entonces no es el hecho de que esté bien o de que esté mal, sino de entender, de ser empáticos, de tener un contexto completo de las cosas, una visión panorámica, ¿no? Una mente panorámica. Justamente se trata entonces de no crear esa mente rígida, de decir entonces sí está bien, no está bien, ¿no? Sino de entender las cosas y de vivirlas, ¿ok? Desde luego, el escuchar tu voz tiene que ver entonces, ya lo decía, con esta seguridad hacia nosotros mismos. Aceptarnos entonces que podemos equivocarnos, no querer ser perfectos. Si pasamos a la siguiente de las claves, habla justamente de supera las creencias que te limitan. Y volvemos al inicio, cuando decíamos que están enlazadas estas claves. Justamente hablábamos entonces de valores y creencias en escuchar tu voz, la clave anterior. Pero ahora entonces hay que definir las creencias, ¿no? ¿Qué son las creencias? Definitivamente forman parte de nuestro bagaje de la vida, ¿no? Vital. Es un filtro entonces a través del cual nosotros sentimos las bases de nuestros principios, perdón, nosotros sentamos, no sentimos, nosotros sentamos las bases de nuestros principios. Y justamente esos principios son los que modelan nuestro comportamiento. Por lo tanto, configuran nuestra manera de sentir, de pensar, ¿no? Y que tenemos asumidos que no nos percatamos de que condiciona cada uno de los instantes de nuestra vida. Entonces, la mente inconsciente, fíjense, este dato es impresionante, representa del total de la mente el 90%. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 10% tenemos la mente consciente. Por lo tanto, el inconsciente es la mayor representación de nuestra mente. El inconsciente entonces nos enseñó que si no sonreímos, por ejemplo, ¿no? Esa es una creencia, desde luego, que está en nuestro inconsciente. Y decimos, bueno, nos enseñaron que si sonreímos, por ejemplo, ¿no? Pues nos aceptan nuestros compañeros de clase, porque a lo mejor muchos vivimos en estos nervios, ¿no? Cada que iniciamos un ciclo escolar, de, ay, ahora la nueva maestra me querrá, no me querrá, me aceptará, mis nuevos compañeros me aceptarán. Pero teníamos una creencia que está en el subconsciente de, si tú sonríes, te aceptan. ¿Y qué pasa? A lo mejor tú estás viviendo alguna otra situación, permítanme, luego hago ejemplos muy extremos, ¿no? Pero la idea es poder tener claro el concepto y ejemplos. Si tú ahorita tienes una situación
tremenda con tu marido, o si eres tu hombre, pues con tu esposa, y finalmente te está haciendo infiel, llega a casa, pues también es una creencia de decir, bueno, pues si llega a casa después de un largo día de trabajo, ¿no? Pues hay que recibirlo con una sonrisa. Pero si tú tienes esa situación, pues seguramente no lo vas a recibir con una sonrisa. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones las creencias realmente te limitan. Y entonces, ¿qué hacemos ante eso? Opacamos la emoción, ¿es cierto? No, no, a mí me dijeron que si yo sonrío me acepta. Entonces, aunque esté enojado, aunque esté triste, déjame sonreír. Y la verdad es que no debe de ser así, ¿no? Porque entonces empezamos a construir justamente una vida no presente, una vida de cierta manera de dolor. Y la mente inconsciente, ya decíamos que entonces es este 90%, tiene mucho que ver con esas creencias. Justamente para superar las creencias que nos limitan, debemos tener en primera instancia una libertad. La libertad, la cual se mide por la capacidad que tú tienes para dejar atrás, pues, todo lo que te impide crecer, ¿no? Hay que cambiar también tus pensamientos en cualquier momento si no estás cómodo con ellos, si no estás cómodo con ellos, ¿no? Y que no te benefician, o sea, hay que estar conscientes, hay que estar claros cuáles son esos pensamientos que realmente no te benefician. Hay que entonces también enfrentar nuestros fantasmas, ¿no? Los más temidos, justamente para poder avanzar. Hay que comprobar de manera diaria que esas creencias que tú tienes realmente te ayudan. Hay que hacer un análisis, ¿no? Un análisis de conciencia propiamente, de estas creencias, escribirlas inclusive, esa sería mi recomendación, para que entonces tú revises si realmente estas te ayudan para, uno, trabajar en tu presente, ¿no? Dejar claras las emociones que tú tienes y sobre todo ir avanzando en este proyecto de vida que tú tienes. Porque evidentemente las creencias que queremos que se mantengan son aquellas que te impulsan hacia adelante, las que te brindan esa esperanza, las que te dan permanentemente una fe para seguir, para dar el siguiente paso. Por supuesto hay que ser valientes, hay que prescindir de tus hábitos, arraigados y perjudiciales, desde luego, para poder entonces hacer esa superación, para poder superar esas creencias que realmente nos están limitando. Si pasamos a la siguiente de las claves, nos habla justamente de no mantener los conflictos, nos habla de resolver. Propiamente en esta clave nos dice, atrévete a cambiar, atrévete a cambiar. Por supuesto es difícil que se abra la puerta, ¿no? Cuando no nos hemos decidido a traspasarla. Quiero casarme, pero caray, si me la paso trabajando todo el tiempo y a lo mejor mi trabajo es home office y no salgo, pues es difícil, ¿no? Que yo conozca a mi príncipe azul, que todavía creo. Y básicamente, ¿qué necesitamos saber? Uno, estar claros que la vida está llena de tensiones, está llena de retos, por supuesto que de conflictos, de sorpresas, que mueven nuestras emociones, que por ahí, como dicen, ¿no? Nos mueven el queso. Y eso a menudo nos empuja justamente a qué? A salirnos fuera de nuestra zona de confort. Y cuando, créanme, nos salimos de esa zona de confort, nos crea un desasosiego. Nos crea un desasosiego. Justamente hablando de testimonios, ¿no? El más reciente aquí en Tijuana, con Sergio Villarreal, el esposo de Gaby, que le hacían su pregunta, ¿no? Típica de, Sergio, ¿no tienes miedo ahora que renunciaste? Sergio, ¿qué hiciste de tu vida? ¿Cómo que dejaste tu trabajo? Tu estabilidad, ¿no? Laboral. Y él decía, por supuesto que me tiemblan las piernas, por supuesto que tengo miedo. Es decir, crea un desasosiego, por supuesto. El salirte de la zona de confort crea un desasosiego, pero es justamente el atreverse a cambiar,
¿Por qué? Porque no quiere mantener el conflicto. Su conflicto era, no le gustaba trabajar ahí, ¿no? Ya mejor, gracias. Muy bien. Entonces, es muy importante el no mantener los conflictos. Hay que enfocarnos, sí, reconocer el conflicto, pero inmediatamente resolverlo. El resolverlo implica atrevernos a cambiar, salirnos de la zona de confort. Es por eso que nos hacemos como que no sentimos, ¿no? El desasosiego para llevar una vida feliz, entre comillas. Pero eso nos lleva a no tomar conciencia de dicho caos. De tal suerte que entonces, en la búsqueda de la solución real, no lo enfrentamos, ¿no? Por lo tanto, los conflictos, ¿cómo los pudiéramos resolver? Definitivamente es que hay que hacerles frente y hay que aceptar la realidad. Hay que asumir, desde luego, una buena dosis de incertidumbre. ¿Se acuerdan que les hablaba de un poquito de la tolerancia? Bueno, a tolerar un poquito de incertidumbre. No pensar que entonces mi vida es un fracaso cuando no estoy del todo feliz. Si estoy en este proceso de evolución, de cambio, seamos tolerantes con nosotros mismos, ¿no? Y superemos esta etapa de desasosiego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso habla de que entonces ya estoy enfrentando esto desconocido. Por lo tanto, estoy desafiando las normas establecidas y entonces, desde luego, con eso estoy soltando la necesidad de controlar. Yo no sé ustedes, pero yo creo que sí, al igual que yo, ¿no? Tenemos esa necesidad de tener control. No, estar seguros de vivir en el presente, de estar seguros que puede haber conflictos, pero sobre todo que yo estoy clara porque vivo en mi presente, porque escucho mi voz, de poder actuar en el momento en el que lo necesito, para tener entonces ese equilibrio. Hay que entonces dejar de lado las preocupaciones, sobre todo acerca del futuro, porque eso nos lleva a devaluar justamente lo rico que es vivir en el presente, ¿no? La autenticidad, definitivamente la autenticidad es la base de esa fuerza interior que tenemos que tener nosotros ante estas situaciones de cambio, ¿no? Ante estas situaciones de conflictos que desde luego merecen la pena resolverlos. Si vamos al siguiente de las claves, es justamente el poder de las crisis. Esto lo hemos venido escuchando, inclusive en algunos testimonios, también en diferente material que se ha venido compartiendo en el Opportunity Box. Por cierto, este material lo tendrás próximamente en el Opportunity Box de este año. Y básicamente cuando hablamos del poder de la crisis, en concreto estamos hablando del despertar. Para muchos solo cuando están en la desesperanza se toca fondo y es ahí cuando llega el resurgimiento, pero ese resurgimiento que nace de tu corazón. Es el momento entonces crítico cuando el corazón está preparado para abrirse, para entonces tener una visión completa de la vida desde el corazón, ¿no? Porque desde luego, una vez que tocas fondo, tú ya estás claro, cuando vives en el presente, de que el único paso a seguir es el resurgimiento. No hay más, ¿no es cierto? Por supuesto, la felicidad se construye, ¿ok? De esta construcción es de la que hace referencia Mónica en este libro, ¿verdad? De que es necesario en muchas ocasiones el tocar fondo. Por lo tanto, darle ese poder a la crisis, a las crisis que vivimos, porque la vida afortunadamente no es plana, porque qué aburridas serían nuestras vidas. La vida está llena de contextos, de diferentes colores, tamaños, sabores, ¿no? Justamente ahorita, ¿qué me dices de ese poder de la crisis? Cuando todo nuestro contexto económico, político, social está realmente moviéndose y moviéndose con un futuro quizás muy negro, muy oscuro. Bueno, pues sepamos que una vez que estamos tocando fondo, no es querer y desear tocar fondo, ¿vale? Pongo ese ejemplo ahorita de este contexto porque es justamente un momento de crisis.
que siempre, siempre vamos a sacar una mejor oportunidad para hacer mejor las cosas, desde luego, ¿no? La verdadera transformación es un paso justamente desde la inconsciencia, a hacerla o llevarla a una conciencia mayor. Entonces, para optimizar pues este poder de la crisis, también existen algunos tips, algunas claves. Y la primera premisa para cambiar, para cambiar consiste justamente en estar consciente de que estás dando vueltas a una situación sin salida. Es decir, que estás viviendo un problema, que tienes una crisis y que hay algo en ti que no está funcionando, que es mejor que lo cambies. Cuando llega una crisis, llega una oportunidad, sin duda alguna, y ahí tenemos que estar bien claros, con mucha fe, ¿vale? Solo entonces cuando conoces esta oscuridad, cuando de verdad estás con los ojos tapados y no ves más que negro, es cuando puedes comprender eh, todo lo importante que tú necesitas cambiar, ¿no? O todas esas cosas que tú necesitas mejorar. Los grandes cambios se logran, ya decíamos, a través de las crisis, pero sobre todo cuando se reconocen y se comprenden, desde luego, porque puedes estar en una crisis y a lo mejor simplemente, así como cuando te sumerges al agua, ¿no? Pues por la misma fuerza de gravedad vuelves a la superficie. Sin embargo, si no hay un reconocimiento y una comprensión de lo que te llevó a estar esa crisis, pues seguramente el dolor no disminuye. Y sigamos fingiendo o queriendo ser felices sin resolver realmente de raíz lo que tenemos que resolver, ¿no? El dolor entonces, qué interesante este concepto de Mónica, porque el dolor entonces puede ser la semilla de un crecimiento personal, ¿ok? Es así como entonces Mónica llama a esta clave el poder de la crisis como el gran despertar. Por otra parte, tenemos esta otra clave que habla justamente de trascender el ego. Y trascender el ego es conectar con tu verdadero yo. Todas las corrientes y el misticismo nos han enseñado que somos seres espirituales y cuyo estado esencial, ¿no? Es la calma, es la tranquilidad, es la luminosidad, ¿no? Con el poder que tenemos los seres humanos para ir viendo más hacia adelante, para poder ir creciendo y creciendo en sabiduría, desde luego. El problema es que no nos, más bien nos hemos identificado con el ego, pero sobre todo con ese ego del personaje, ¿no? Que hemos creado, desde luego a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esa hija que a todo le dice que sí a los papás, ¿no? Por ejemplo, esas, muchas caretas, ¿no? Muchas caretas que definitivamente a lo largo de nuestra vida hemos pensado porque nos han venido funcionando en cierta parte de nuestra vida, ¿ok? Entonces, el problema es que este ego, ¿no? Esta careta, este personaje que creamos, lo venimos reafirmando a través justamente de la repetición de patrones emocionales y muchas veces de pensamientos, ¿no? Los cuales entonces se conforman o llegan a formar definitivamente un sistema de creencias, cuando en realidad no es así, porque si buscamos muy al interior de nosotros, quizás nosotros no somos así, ¿ok? Por lo tanto, no debe de ser un problema si no lo tomáramos como es un coordinador natural de nuestra parte física, ¿no? Y mental. El problema es que rige, es que el ego rige a todos y cada uno de los pensamientos y con ello nuestras acciones
de nuestras acciones del día a día, ¿no? Cortando justamente esta libertad. Y entonces andamos por la vida con estos esquemas mentales que no nos permiten ir más allá y que muchas veces nos limitan estar en nuestro presente. Hay como esta analogía, ¿no?, que quisiera compartir en este sentido como la del exorcista, si son de mi generación. Si hay ahorita aquí millennials, te platico y si igual puedes googlear y a saber un poquito de esta película, pero el actor principal, una niña, del exorcista, porque se le metía el demonio, ¿no? Tenían que hacer una labor de exorcismo para que estuviera bien, ¿no? Y recuperar a esta persona, a este ser humano. Pues le entrevistaron, ¿verdad? Después al ser humano, ¿no? No a la actriz. Y efectivamente tuvo que estar siendo, perdón, tuvo que estar yendo a terapias, tuvo que estar yendo a sesiones porque realmente llegó a sentirse con el demonio adentro, ¿no? Sí llegó a creerse de que ella en verdad era una persona mala, 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 ¿no? Que mató a un sacerdote, o sea, entonces, un poquito es esa analogía de lo tremendo que puede ser el ego con nosotros, ¿no? De convertirnos en una persona, por supuesto que no diabólica, ¿no? Como esta analogía que estoy haciendo, perdón el ejemplo, sino que realmente le demos ese peso que tiene tan tremendo el ego, que nos llega a determinar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Pensamos que entonces sí, esas son nuestras creencias y realmente no lo es, ¿no? Podemos llevar en nuestra vida actuando por nuestros deseos y temores, ¿no? Definitivamente eso sería el ego, pero debemos ser nuestro verdadero yo. El que ama incondicionalmente, el que no actúa según ningún esquema mental, sin ningún patrón que la misma sociedad nos impone. Hay normas, hay reglamentos que hay que seguir, pero esos no determinan tu pensamiento, ¿sabes? Es decir, no se conforman como una creencia. Hay reglamentos que seguir, es muy diferente, ¿no? Justamente claves para poder trascender ese ego es tomar distancia de tu ego con el efecto de desarrollar una conciencia mucho más profunda que te permita a ti el relacionarte con el mundo, pero con los otros también de forma sana, ¿no? Con una mentalidad positiva, con pensamientos realmente de amor, eh, anteponiendo inclusive perdón, ¿no? Porque todos tenemos historias en nuestra vida y a lo mejor si la persona no llegó sonriéndome, es que entonces, ¿no? Por mi esquema mental yo digo, esa es una persona nefasta, es una persona que tengo que decir adiós, cuando a lo mejor tuvo un día malo, fue un momentito realmente, ¿no? Darle esa oportunidad. Solo abandonando la identificación con tus miedos y deseos podrás entonces superar justamente las limitaciones, ¿no? Quiérete tal como eres y para ello necesitamos saber quiénes somos, ¿ok? Vuelvo a insistir, con el paso del tiempo vamos evolucionando, nuestro entorno, como sabemos, la constante es el cambio, por lo tanto nuestro entorno va cambiando, nosotros también vamos evolucionando y cambiando, ¿ok? Por eso el quererte de manera incondicional a ti mismo es muy importante para poder trascender este ego, aceptarnos con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas. Y por supuesto hay que antes de poner todo tu empeño en conseguir algo, pregúntate en primera instancia, en primer lugar, ¿para qué lo haces? ¿No? ¿Cuál es realmente tu motivación? ¿Merece la pena? ¿Realmente es congruente con tu gran anhelo, con tu misión de vida? Hay que hay que tener una dosis de honestidad con nosotros mismos muy, muy grande, ¿no? Pasamos a la siguiente clave y la siguiente clave justamente habla de la importancia de la aceptación. Y todos en este mundo tenemos, pues ya decíamos, áreas de oportunidad, ¿no? Es decir, personas totalmente sanas solo existen en los libros de anatomía, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir lo que ya había mencionado anteriormente.
que tú te sepas, te puedes aceptar inteligente, te puedes saber inteligente, pero ojo, con ser inteligente no quiere decir que no vas a cometer ningún error, no quiere decir que eres perfecto, ¿ok? Entonces hay que aceptar tal cual todo y todos los que nos rodean en el momento presente. Es el primer paso, ¿no? ¿Verdad? Para aceptarnos a nosotros mismos. La aceptación entonces nos lleva muchas veces a preguntarnos qué es lo que permanece, ¿no? Ecuánime, o dejarnos llevar por esos sentimientos o emociones negativas. Cuando la mente y el corazón están unidos y se abren justamente a este momento, al aquí y a la hora, ya no existe nada que rechazar, ¿no? Porque entonces ahí sí nos abandonamos, porque ahora ahí sí está la armonía. Es entonces cuando la paz, la inhalamos, ¿no? La sentimos completamente y claro, la instalamos y decimos, no, no queremos que te vayas, quédate, ¿verdad? Aceptar de nueva cuenta, aceptar nuestros límites de acuerdo a nuestras propias capacidades es sabernos reales, es sabernos completamente humanos, ¿no? Hay claves para aceptarnos justamente a nosotros mismos y de nueva cuenta es poder vivir en el aquí y en el ahora. Es aceptar el mundo tal cual es, imperfecto, ¿no? Porque evidentemente pues será mucho más difícil cambiarlo. Es mucho más sencillo si lo aceptas, imperfecto, con grandes oportunidades de cambio, por supuesto. Cuando la mente entonces se abre al presente, definitivamente ya no hay nada que rechazar, porque tú ya sabes que esto es, tú ya sabes que entonces esto no es bueno para el camino de éxito o de cumplir tus sueños que tú llevas. Pero viviendo en el presente es que entonces te puedes dar cuenta. Decíamos anteriormente perdonar, ¿no? Inclusive perdonar de manera anticipada. Yo creo que esa es la forma superior de aceptación a tu presente. Y con ello me refiero a todas las personas que nos rodean, ¿ok? Aquellos que nos dicen que no quieren, que no es su oportunidad, que no es su momento, esta oportunidad, el escuchar la reunión de oportunidad, que no es el ahora, ¿no? Hay que perdonarlos y lejos de sentir, ¿no? O de dejar un sentimiento negativo hacia esa persona, qué fea persona, porque me rechazó, ¿no? En lugar de mandar esa energía y ese comentario, tú ya llegaste perdonándolo. ¿Por qué? Porque estás claro, ¿no? Que haciéndolo más veces, tú ya estás más cerca, según nuestra estadística, ¿no es cierto? Tú ya estás más cerca de un sí. Entonces agradecerle a esa persona, porque esa persona te está acercando al que te va a decir que sí, ¿no? Lo fundamental no es entonces desear ser perfectos, de nueva cuenta, pero sí ser realista con lo que quieres conseguir. Eso es bien importante, porque ser realista con lo que quieres conseguir va a hacer que tú puedas ver tus capacidades con las que cuentas para lograrlo. Con ello también esas áreas de oportunidad que tú tienes que trabajar, evidentemente, si quieres lograr ese objetivo. Por lo tanto, la importancia de la aceptación es justamente vivir en el presente y saberte no perfecto. Darte la oportunidad de seguir por la vida aprendiendo, justamente no buscando la perfección de las cosas. Si vamos al siguiente de estas claves, habla de gestionar tus emociones. Y primero que nada es importante reconocerlas, porque si no sabes qué emoción y por qué estás sintiendo eso, ¿cómo las vas a gestionar? ¿Cómo las vas a trabajar? Justamente en el Opportunity Box de esta campaña 1, arrancamos este 2017 hablando de inteligencia emocional y Maye, que preparó justamente esta presentación que ustedes ya tienen en el Opportunity Box, hay una lámina maravillosa, a mí me encantó, que es una red de las emociones. Habla de las 6 o 4 emociones básicas o principales, pero habla de cómo cada una de estas tiene muchas más emociones y es una red grandísima de emociones, ¿no?
Pero es importante, ojo, no que te las aprendas, ¿no? Porque gestionar tus emociones no es saberte toda esa red, pero sí saber que existen algunas básicas y entender por qué surgen esas, ¿ok? Saber que entonces nuestros mayores errores están normalmente asociados a estados emocionales. Desde luego, vuelvo a insistir, nosotros nacemos de una emoción, que es el amor. Nosotros estamos constituidos por emociones. Hoy en día, todos los ramos de la medicina, ¿no? No es cierto, señalan que la principal enfermedad en este siglo son por causas de emociones no atendidas, ¿no es cierto? No, es que no me puedo ni mover, pues resulta que estás con los nervios hechos nudo y eso te inhabilita en lo físico. Y claro, ¿y el nervio por qué es? Pues porque tienes mucho trabajo, porque no te han resuelto a lo mejor alguna solicitud que hayas hecho de algún trámite, de algún préstamo, de algún crédito, pues porque te vas a casar y en lugar de estar sumamente feliz, estás agobiada y pensando, ¿no? En todo lo que tienes que hacer para la boda y tal. De verdad, yo tuve una amiga así que la pobre, bueno, le digo, ¿en verdad te quieres casar o no? Porque estaba en la cama, ¿no? La tenían que inyectar de lo estresada que estaba. No podemos permitir llegar a eso. Por eso es importante gestionar nuestras emociones. Una vez entonces reconocidas esas emociones, definitivamente las negativas o que no generan valor para el objetivo que tú estás trabajando, el que tú tienes, pues es muy importante que las deseches. Pero si no las reconoces, pues ¿cómo las vamos a hacer a un lado? Trabajando en ellas, pues nos puede llevar justamente a un círculo de negatividad, ¿no? Que evidentemente limitan el logro de nuestro objetivo o nuestro bienestar. Entonces, lo único que sabemos es que no estamos llegando y no estamos siendo frenados, ¿no? Y no sabemos que somos nosotros mismos con este círculo vicioso de emociones negativas, ¿no? Que estamos mermando el fluir de la energía y justamente de esta atracción de las emociones. Eh, lo digo porque, y muchos de los con los que he venido trabajando de aquí de la zona me conocen, de verdad lo hago de corazón y muchas veces en estas sesiones de planeación llegamos a tal momento del coaching que efectivamente hablamos de esa negatividad que lamentablemente le está rodeando, ¿no? Entonces, me dices que mira, he hecho tanta arroz y a lo mejor puedo estar haciendo 2 arroz diarias, ¿no? O sea, una acción muy importante, pero si las emociones las tenemos bloqueadas y si entonces no dejamos fluir la emoción de la algarabía, porque yo les digo, ¿no es cierto que tú estás feliz? Porque encontraste esta gran oportunidad en Oriflame. Entonces, tu común denominador tiene que ser de sonrisas, de felicidad, tiene que ser explosivo, tiene que ser, ¿no? Completamente congruente, de decir, de verdad, esta es la mejor oportunidad porque a mí me está cambiando la vida. ¿Te fijas? A esta gestión de emociones me refiero, ¿ok? Hay muchas veces, es clarísimo que esa es la mejor oportunidad, pero lamentablemente no vivimos en equilibrio con nuestras emociones y nos dejamos mermar, pues obviamente por estas emociones negativas. Es ahí cuando tenemos que gestionar nuestras emociones. Es importante señalar que las personas no se alteran en sí por los hechos, o sea, por cada una de las acciones que hagamos, ¿no? Sino por lo que piensan ante los hechos. O sea, las creencias son importantes señalar, son el fruto de esa interpretación, ¿ok? Que hace que los hechos ocurran o no ocurran en nuestras vidas. También hay diferentes claves que menciona la autora en esta gestión en el gestionar de las emociones, que habla de intentar observar y anotar todas las emociones que surgen en nosotros, ¿no? Inclusive ante un mismo hecho podemos tener diferentes emociones. Y dices, wow, ¿por qué sucede? ¿No? Justamente por el origen. Hay que saber el origen también de esta emoción. Una vez que las tengamos escritas o anotadas, enlistadas, hay que cuestionar tus propios pensamientos. En lugar de asumirlos como verdad o mentira,
¿no? O sea, hacerlos como una verdad absoluta, cuestiónalas otra vez. Recuerda una vez más, estamos cambiando, nuestra vida está cambiando, estamos madurando. Merece la pena cuestionarlo. A ver, ¿por qué yo creía que, a ver, yo no puedo salir con ningún galán si no llevo chaperón? Y hablo de mi época. No, no es cierto, no de mi época, la época de mis hermanos. ¿No? Y vas evolucionando, tu contexto va cambiando, tus emociones también van cambiando, por lo tanto merece la pena cuestionar esos principios, cuestionar esos pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué así? Caray, si tengo completa convicción y fe en mí misma, ¿no? No va a pasar nada si yo salgo con un chico a solas, ¿verdad? Estoy hablando de nuevo cuenta de un extremo, ¿vale? Muy bien, si abordas entonces las causas de esos pensamientos distorsionados, eh, es muy probable que inclusive el afecto físico, es decir, los dolores físicos, si tuvieras un dolor físico, desaparezcan. ¿Eh? O sea, realmente esto es tan impactante el gestionar las emociones que desde luego tenemos una afectación física también en lo positivo. Las emociones negativas son las que más te enseñan y te muestran los aspectos sobre los que aún tú debes progresar. Entonces, de nueva cuenta también, cuando tenemos una emoción negativa, hay que darle gracias, que ya te diste cuenta que existe, porque como tú ya estás viendo en el presente, ya lo ves, ya lo distingues, por lo tanto es más sencillo trabajar. Si trabajas en tu interior, por lo tanto vas a ser capaz de elegir la respuesta y el camino correcto. Definitivamente el trabajar con nosotros mismos es un trabajo muy profundo, ¿no? Ya lo decíamos en una lámina anterior. Y de verdad que viviendo en el presente es mucho más sencillo ir avanzando en todas estas claves, en todos estos tips que en el libro eh, Mónica nos desvela. Si pasamos al siguiente de estos valores, vamos a encontrar el de alcanzar la paz. Y alcanzar la paz justamente es la llave, es literal, la llave de la libertad. La vida entonces nos lleva un ritmo, nos lleva el ritmo, perdón. Y eso justamente nosotros lo permitimos, ¿verdad? Y justamente accionamos por accionar. Inclusive sin ver si dañamos algunas veces a otras personas o inclusive a nosotros mismos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo facilito también. Pues tengo hambre, ¿no? Y accionamos por accionar. Ya voy llegando a casa, pero ya no puedo más. Mira, siento que desvanezco del hambre que tengo. Bueno, pues cerca de casa tengo un McDonald's, pues voy a llegar al McDonald's. Accionaste por accionar sin darte cuenta que te estás haciendo daño a ti mismo. De entrada resolviste en lo físico, porque tenías un índice de hambre tremendo, ¿no? Que sentías desvanecerte. Por lo tanto, para ti fue una acción positiva. A ver, le di de comer al cuerpo, ¿no? Porque si no, sin alimentos me muero. Y hasta dramatizamos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Llega el tiempo, pasan los días y nos damos cuenta que hay poca satisfacción. ¿A qué me refiero? Siguiendo este mismo ejemplo. Ups, ya subí de peso. ¿Qué me pasó? Pero a ver, cuerpecito bonito, divino, pues si te he dado alimento. ¿Qué sucedió? Tú que trabajas tanto, alma, ¿no? Estás de sol a sol. ¿Cómo es que subiste de peso? Y es entonces cuando sí lo hacemos, ¿verdad? O hacemos una pausa en nuestras vidas y decimos, a ver, me tengo que dar cuenta. Necesito un respiro porque esto sin duda es justamente el primer paso a la sabiduría, el darte cuenta. Entonces merece la pena justamente hacer altos en el camino para saber exactamente qué es lo que tú debes de cambiar, ¿no? Justamente
claves para alcanzar esta paz es dejar que la vida fluya y hay que aceptar eso que no puedes retener en tus manos. De entrada, pues la vida misma, ¿no? Porque todos sabemos que nos vamos a morir. Sin embargo, estamos con una angustia en el día a día de, ay, pero quiero vivir sana, quiero vivir, ¿no? Y ser feliz, y opacamos las emociones. Hay que tener la confianza, porque la confianza es la base y el proceso justamente para construir una vida mucho más ligera, ¿ok? Más relajada, por supuesto más alegre. Hay que confiar que va a llegar ese momento, hay que tener una fe completa de que estamos actuando por convicción, de que tenemos nuestros principios y valores muy claros y sobre todo que estamos viviendo en el presente. Cuando realmente nos involucramos hasta el fondo de nuestro ser, las transformaciones se convierten en posibilidad. Desde luego que sí. Cuando entonces tú tienes esta realmente transformación o involucramiento de fondo de tus valores, de tus creencias, de tus principios, es que no hay posibilidad de una mala oportunidad. Es decir, toda oportunidad llega a ser posible. Y si la perspectiva no se modifica, desde luego que la transformación es imposible. Por lo tanto, la fortaleza en sí reside en saber soltar, en andar por la vida sin cargamento, ¿no? Con un paso ligero, con una vida ligera, realmente. Es así como la llave de la libertad se logra. Por eso es que le titula justamente Alcanzar la paz. Desde luego, pasando por todas las clases anteriores, esta casi última, el camino hacia la libertad, perdón, ya es la última, y es el camino hacia la libertad. Y es cuando creamos una vida emocional saludable, en equilibrio, porque debe de ser parte justamente de nuestras prioridades en esta vida, ¿no? Y inclusive, pues de todo el mundo. Debemos pues permanecer en esta búsqueda del crecimiento, perdón, constante, de querer ser mejores cada día, de poder conocernos más y más para justamente mejorar lo que creemos que todavía no logramos dominar. Es importante también buscar ese equilibrio entre el ser y desde luego entre el poseer, porque, ¿sabes? Los momentos realmente son efímeros y aún el que más posee, es decir, el más rico, ¿no? Volteen a ver al más rico del planeta, eh, pasa por la pérdida, el más rico también pasa por la pérdida, pasa por la enfermedad, desde luego pasa por la vejez, sigue respiradito, muy guapo, pero al final es viejo y pasa por la muerte. Entonces, hay que buscar justamente ese camino hacia la liberación. No es entonces para unos cuantos, es para todo ser humano. Y justamente esa clave para seguir ese camino hacia la liberación, pues habla también de la verdadera libertad que se alcanza cuando tu mente no ansía una lucha, cuando no trata de acumular, cuando no es agresiva, ¿ok? Porque luego nos tornamos agresivos porque queremos que las cosas salgan bien y nos angustiamos. Es entonces cuando todo eso no existe, es que andamos por la vida ligeramente. Porque para lograr la plenitud debes completarte, perdón, bueno, sí, completarte, ¿en qué sentido? En el sentido de cultivarte todos los días y de manera interna, o sea, con todos esos recursos internos, ¿no? Que están a tu alcance, evidentemente. La libertad y la calma interna se alcanzan cuando justamente cambiamos la necesidad por esa preferencia que pudiéramos tener, ¿no? Y por supuesto eres capaz de aceptar
todo aquello que no tienes o que no te llega, ¿verdad? Pero siempre con el afán de buscar realmente la verdadera oportunidad. ¿No les ha pasado que dices, híjole, bueno, y sobre todo cuando hablas de alguna relación amorosa, ¿no? ¿Por qué me dejaste? Y sufres muchísimo y pasa el tiempo, dejas la angustia, dejas la preocupación, dejas el extrañar a ese amor de tu vida y no es cierto que dices, madre mía, qué bueno que ya no está él. Y mucho mejor porque cuando llega el nuevo amor, dices, no, bueno, nada que ver con el anterior, ¿no? Y dices, wow, qué bendición. Realmente Dios me cuida, no les ha pasado. Es justamente ese tipo de liberación, es ese camino hacia la liberación cuando dejamos a un lado esa acumulación de sentimientos eh, de angustia, agresivos, de intolerancia. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el presente, porque estamos resistiéndonos de nueva cuenta a lo que no poseemos ni tenemos, porque queremos ser tolerantes cuando no la hemos trabajado la tolerancia. Por ahí Gaby Molina, no te veo aquí, no sé si estás por aquí, pero lo has compartido en diferentes charlas, ¿no, Gaby? Que dices, híjole, todo esto del cambio interno y la disciplina con nosotros mismos no es de la noche a la mañana, se trabaja, ¿no? Se va trabajando. Por eso es un trabajo profundo. Pero yo creo que lo que bien hizo esta autora, Mónica, nos ayuda realmente a iniciar ese trabajo con nosotros mismos, a no desistir de querer ser mejores seres humanos, de querer y poseer esa vida de ensueño que realmente nos merecemos. Y quiero compartirte esta frase porque el año será nuevo solo si nos transformamos. De lo contrario, solo será un nuevo calendario. Yo verdaderamente te deseo en este 2017 de aniversario que el mejor regalo seas tú mismo, sea tu crecimiento, tu desarrollo personal, tu mejor ser y tu mejor estar. No me queda también nada más que agradecerte y bueno, pasarte mis datos para aquellos que no me conocen. Yo estoy en alma.tinoco@oriflame.com. En Facebook estoy como Alma Oriflame. Eh, Llénate muchísimo de adrenalina. Nos vemos pronto. Esperen, si les interesa también este documento, esta presentación, esperen en un Opportunity Box que lo tendrán en este año. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias.